expresidente boliviano Evo Morales se encuentra en el autoexilio en México en condición de asilado político. Abandonó el país bajo acusaciones de fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre y con fuertes enfrentamientos en las calles que dieron alas a la oposición. Yanine Áñez fue proclamada presidente interina sin el apoyo mayoritario del Parlamento. La conservadora ha nombrado un nuevo gabinete con férreos opositores a Evo Morales y ningún indígena. Se ha marcado como primer objetivo la pacificación del país y convocar elecciones. Desde México, Evo Morales ha denunciado persecuciones, allanamientos y no duda en calificar la acción opositora como golpe de Estado. Dice estar dispuesto a volver a Bolivia, pero no en calidad de candidato. Crisis en Bolivia, ¿quién es el responsable? Bienvenidos. De este tema me dispongo a debatir con mis invitados de esta semana en A Fondo. Son Raúl Zelig, que es periodista, escritor y politólogo alemán especializado en América Latina. Raúl dice que el derrocamiento de Evo Morales abre las puertas a una derecha fanática y racista muy similar a lo que ocurrió en Brasil. Ezequiel Vistoletti es doctor en ciencia política, profesor de la Universidad Alice Salomón y conductor del programa Demoliendo mitos de la política. Ezequiel dice que la crisis en Bolivia responde a múltiples factores, pero el golpe de Estado a Evo Morales es un antes y un después en el conflicto político boliviano y regional. Y Ana Solís Estangue es abogada y politóloga boliviana, trabaja como investigadora de la Universidad de las Fuerzas Armadas de Hamburgo. Ana dice que Evo Morales y su gabinete son los responsables de la crisis por haber violado la Constitución boliviana, por el fraude electoral y por su incapacidad para gobernar. Bienvenidos a los tres y bienvenidos naturalmente a ustedes. Empecemos por la mujer en la ronda. ¿Quién tiene ahora mismo el control de Bolivia? Visto desde fuera uno ya no sabe si lo es Evo Morales desde el exilio, si lo es la presidenta interina, si lo son las Fuerzas Armadas, si es la policía. ¿Quién tiene el control? Si es que alguien tiene el control en estos momentos del país. El control en este momento en Bolivia la tiene la presidenta. Tenemos una nueva presidenta que ha tomado posesión, que es Yanine Áñez. Ha formado gabinete, está apoyada por la policía, las Fuerzas Armadas, gran parte de la ciudadanía. Y claro, desde México con Evo Morales tenemos la situación que está incitando a la confrontación más que a una estabilidad en el país, y hay sectores, por supuesto, que también se están oponiendo, pero hay una dirección y una cabeza clara en Bolivia. Está incitando porque considera que lo que ha ocurrido es un golpe de Estado en su contra y en contra del partido MAS. Áñez y su equipo evidentemente lo niegan. Cuando menos, Raúl, ¿no es una forma controvertida de asumir el poder, la forma en que ha asumido en el poder en estos momentos Áñez, Yanine Áñez? No, yo creo que evidentemente tiene muchos índices de ser un golpe de Estado, ¿no? Es verdad que la crisis constitucional también ha sido culpa de Morales porque perdió el referéndum constitucional. Y el referéndum constitucional justamente era para posibilitarle otras elecciones. Y entonces, si ha habido un voto, ¿cómo presentarte otra vez? En ese sentido, claro que ha habido muchísimas razones para movilizarse democráticamente, pero si uno va al recorrido de lo que ocurrió a partir de las primeras protestas, ha tenido matices de ser un levantamiento también armado, porque también participaba la policía, y en ese sentido, y luego ahora pues prácticamente ha sido suspendido el Parlamento, salir una presidenta con votos minoritarios del Parlamento, todo eso no es justamente pues muy constitucional. Entonces, una crisis... Muy frágil y son realmente es trepidante lo que está ocurriendo en Bolivia estos días. Antes de meternos en si fue realmente golpe de Estado o no y qué elementos hay que hablan a favor de un golpe de Estado, me gustaría que nos quedáramos un poco más en lo que está ocurriendo realmente, es decir, en ese gobierno transitorio que ha formado Yanine Áñez, porque son 11 ministros, cuando hay 21 ministerios en Bolivia, y ningún indígena. ¿Es una forma realmente de pacificar los ánimos ahora mismo o realmente es un acicate para nuevas protestas o que sigan las movilizaciones? ¿Cómo lo ves tú, Ezequiel? No, su poder responde al apoyo de las fuerzas policiales y de las fuerzas militares, sin lugar a dudas. No participó la mayoría parlamentaria del MAS en su autodesignación, con lo cual su legitimidad aparece en cuestión. En mi opinión,
cuando las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales solicitan la renuncia de un presidente y como consecuencia el presidente debe presentar su renuncia, presenciamos un golpe. Y no solamente presenciamos un golpe, sino un golpe convencional, tradicional. En los últimos años en América Latina presenciamos golpes de un nuevo tipo, lo que alguien llamó golpes de Estado con adjetivos, ¿no? Por ejemplo, en Honduras en 2009 contra Zelaya, después en 2012 contra Lugo, más adelante contra Dilma Rousseff, un golpe parlamentario. Bueno, este golpe aquí presenta las características convencionales, tradicionales de los golpes de toda la vida o de todo el proceso histórico latinoamericano antes del comienzo del proceso de democratización a partir de los 80, golpes en los cuales la participación militar determina la salida de un presidente elegido democráticamente. Ponías el ejemplo de Dilma Rousseff y otros. Sabemos que es la izquierda latinoamericana, estamos hablando de AMLO, estamos hablando de Alberto Fernández, los que han calificado lo que ha acontecido en Bolivia en estos últimos días de golpe de Estado. Cuando hablas de elementos claros que permiten hablar de golpe de Estado, ¿a qué te refieres? Pedro Sánchez también, por ejemplo, ¿no? En España. Bueno, precisamente a eso. Sí, bueno, de la centroizquierda española, ¿verdad? Perdón, la ex canciller de Macri también lo caracterizó como un golpe de Estado. Pero ¿cuáles son los elementos? Bueno, el elemento más claro, otra vez, este golpe representa un golpe de Estado a secas, a diferencia de los nuevos golpes de Estado acaecidos en América Latina desde 2009 con el inicio del primer golpe contra Zelaya. ¿Cuál el hecho determinante? Básicamente, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales solicitan la renuncia del presidente y el presidente como consecuencia presenta su renuncia. Antes de esto también presenciamos en América Latina desde la vuelta de la democracia renuncias de presidentes por protestas populares, como por ejemplo, Sánchez de Lozada en Bolivia, el mismo Mesa, de la Rúa en Argentina también, pero sin la intervención militar. Entonces acá presenciamos un golpe a secas, acá como no los golpes en América Latina. Intervención militar. No yo creo que es importante dejar claro aquí no ha habido un golpe militar, no ha habido intervención militar. Esto se inicia como un movimiento ciudadano. Se organizan los ciudadanos a través... Claro, pero vos decís de Goni en 2003, eso no fue un golpe militar. ¿De Goni, de Gonzalo Sánchez de Lozada, que no fue un golpe. Y sí, donde participan los ciudadanos. Ellos realmente hay toda una organización en la que se organizan diferentes, en los que han participado diferentes sectores de la sociedad, donde las propias bases de Evo Morales que lo acompañaban le pidieron que renuncie, donde ese día la prensa ha puesto en foco que los militares lo invitan o sugieren que renuncie, pero no se ve el proceso anterior y eso mucha gente en Bolivia está indignada porque son gente que aguantaron 19, 20 días, hasta 21 días de paro, donde realmente se organizaron los vecinos. Los sectores de Evo Morales también le pidieron, donde ese día, más que decir la actuación de las Fuerzas Armadas, fue de la Central Obrera Boliviana, es quien le pide que también renuncie en búsqueda de una estabilidad del país. Entonces, claro, vemos y comparamos ejemplos en otros países de Latinoamérica, pero creo que solamente mucho se ha escuchado el discurso de Evo Morales y no se ha visto todo el proceso que se ha vivido en Bolivia. La crisis de legitimidad viene en el 2016, ahora la vamos a ver, pero antes de seguir me gustaría que escucháramos a los dos claros antagonistas de esta crisis política y social en Bolivia, Evo Morales, el expresidente asilado en México, desde el martes, y Yanine Áñez, que era vicepresidenta segunda del Senado y asumió la presidencia porque las demás autoridades previstas en la Constitución habían dimitido. Vean. Y mi compromiso es devolver la democracia al país, la tranquilidad al país. Voy a trabajar este corto tiempo porque los bolivianos merecen vivir en libertad. Y en la última etapa, lamentablemente, al golpe político-cívico se sumó la Policía Nacional. Saquearon, quemaron la casa de mi hermana. Anteayer saquearon mi casa en Cochabamba. Lo que escuchábamos ahora precisamente Morales, ¿es realmente la única opción que tenía salir del país? ¿Corría peligro su vida? ¿Cómo lo ves tú, Raúl? Quiero decir, porque ha dejado un vacío de poder que ahora mismo se está llenando, como lo estamos viendo, que es muy cuestionable todo.
Pues está muy claro, ¿no? De que si tú tienes una policía alzada y si no puedes confiar del ejército, que tienes que irte al exilio. Pues eso es la diferencia entre las izquierdas y la derecha. O sea, si hay levantamientos populares democráticos de la izquierda, el ejército muy pocas veces, Venezuela ha sido de las pocas excepciones, el ejército se alía con ese movimiento. Y esa es la gran diferencia cuando hay movimientos de protesta de la derecha que también tienen toda la legitimidad. Cuando están en la calle muy fácilmente no solamente movilizan el apoyo exterior, el apoyo de grandes medios internacionales, sino también el apoyo de las fuerzas militares. Eso ha sido el problema. Pero también me gustaría que no solamente reconstruir el conflicto interno, porque eso es muy así de detalles y pormenores, sino más bien mirar qué intereses sociales, qué grupos poblacionales están con cuál proyecto. Yo creo que eso es el problema de fondo, ¿no? Que este gobierno ha sido un gobierno campesino, más que indígena, yo diría que ha sido un gobierno campesino y es evidente que eso ha generado rechazos de las clases medias y altas. Bueno, era un gobierno campesino, pero muy pragmático también, que en los últimos años se había aliado claramente también con el empresariado, ¿no? Evo Morales tampoco ha sido solamente un... No quería decir con eso de que defiende intereses de los pobres como tal, ¿no? Lo que quiero decir es que ha sido un gobierno que ha posibilitado el ascenso de grupos normalmente marginados, ¿no? O sea, campesinos, indígenas, mujeres, han subido mucho en el aparato estatal y esto ha generado también un rechazo que por mí tiene que ver más que todo con intereses sociales de grupos y clases. Y yo creo que eso también hay que verlo, o sea, hay diferentes proyectos ahí en disputa. Y no hay que decir que Morales ha sido el gran defensor de los pobres. Eso no era mi argumento, sino hay que ver que hay dos proyectos de país y también dos proyectos como de apropiarse del aparato de Estado, también con intereses particulares propios, ¿no? Y eso está de trasfondo de todo el conflicto, creo yo. Interesante, lo iremos viendo también a lo largo del programa, me parece muy interesante lo que cuentas. Pero ahora mismo hay un conflicto claramente abierto, un conflicto también donde la Organización de Estados Americanos ha tenido un papel clave, precisamente Luis Almagro, hablando de que hubo un golpe de Estado porque hubo fraude electoral por parte de... Aquí todos utilizan el argumento del golpe de Estado en su beneficio. Luis Almagro por un lado y tenemos al presidente boliviano o expresidente boliviano Morales que dice que el golpe de Estado comenzó el día en que se habló de fraude electoral y eso llevó a la gente a las calles. ¿Cómo lo ves tú, Ezequiel? Sí, bueno... El papel de la OEA, quiero decir. Sí, realizaría una distinción entre Luis Almagro y el informe sobre la auditoría sobre los resultados, porque la auditoría sobre los resultados determinó la existencia de irregularidades, pero en ningún momento apareció la palabra fraude. De hecho, de las 33.000 actas aparecían en cuestión 78 y frente a esto, en mi opinión, el presidente Evo Morales respondió democráticamente llamando a nuevas elecciones con nuevas autoridades. Eso por un lado. Ahora bien, de Almagro en particular, bueno, en América Latina, así como en Bolivia aparecen dos proyectos en disputa, en América Latina también, y la OEA aparece alineada muy claramente con uno de ellos. Recordemos la OEA, cuya sede está establecida en Estados Unidos, sus finanzas descienden directamente del principal accionista, básicamente de los Estados Unidos. Recordemos también las declaraciones de Almagro hace poco con las protestas en Chile, a las cuales caracterizó como una especie de infiltración del gobierno chavista de Cuba. Sí, por poco que la OEA más no merece la credibilidad como un órgano neutral, entiendo. No representa un órgano neutral. Podemos realizar una evaluación de la actuación de la OEA en esta auditoría. Pero más allá de eso, bueno, la auditoría... Morales accedió a la auditoría. Claro, sí, y todo esto aparece relativizado nuevamente por la ruptura del orden democrático, constitucional y del Estado de Derecho por un golpe de Estado en el cual efectivamente participan sectores cívicos de la población y en contra de Evo Morales no participan únicamente sectores golpistas. También mucha gente lo rechaza y rechaza el golpe de Estado. Pero bueno, en este golpe de Estado fue determinado por la participación de las fuerzas policiales y de las Fuerzas Armadas. Por eso yo lo llamo un golpe a secas, a diferencia de los golpes de los últimos años en América Latina. El informe, Ana dice que hay un cúmulo de irregularidades observadas. Esas son las palabras que utiliza el informe. La pregunta que nos hacemos mucho es por qué accede Morales a una auditoría si ha cometido activamente, como dice la OEA, fraude electoral. Es decir, ¿por qué accede a una auditoría de la OEA
si sabe que el resultado va a ser, se van a demostrar esas irregularidades y por tanto van a invalidar el resultado de esas elecciones? No puedo decir por qué tomé la decisión de que realmente participe la OEA, pero también necesitaba cierta legitimidad. Después del proceso del 2016, pues necesitaba mostrar que sí, que al menos en Bolivia existía cierta transparencia con las elecciones. Y si recordamos, hubieron ya irregularidades el mismo día de las elecciones, cuando el sistema de conteo rápido se para, y se para por al menos 24 horas. Lo de la OEA, yo creo que ese informe no se puede descalificar como algo político. Ahí tenemos expertos que han trabajado en ese informe. De hecho, el problema es precisamente que son los únicos que han estado en el proceso si se lee electoral. claramente, son por lo menos en 5, ellos han dividido en 5 etapas donde ha habido irregularidades. Y si irregularidades no es fraude, ¿qué es entonces? Ha habido irregularidades con el sistema, el software, con los programas, se han cambiado las direcciones de IP, hubieron computadoras que no estaban registradas dentro del sistema electoral y a la cual no tenía manejo y acceso el órgano electoral oficial. Entonces, una persona externa, y eso está dentro del informe, ha manejado esto. Tenemos irregularidades dentro de las actas. Se ha visto que dentro de ciertas urnas, ciertas mesas, 100% votaron por el MAS, y eso lo mencionan dentro del informe. Entonces, si ese cúmulo de irregularidades no es fraude, ¿qué es? No se trata de descalificar el informe, sino de ver hasta qué punto el resultado de ese informe provoca que el presidente elegido ahora mismo esté en el exilio. Y lo digo porque el mismo informe dice: resulta posible que el candidato Morales haya quedado en primer lugar y el candidato Mesa en segundo. Sin embargo, resulta improbable estadísticamente que Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta. Es decir, el mismo informe reconoce que Morales ha ganado las elecciones. Entonces uno se pregunta por qué está ahora mismo en el exilio. Pero el tema es que existen, en Bolivia sí existe cierta institucionalidad y tenemos una ley electoral que dice que aquel partido político o grupo que realizó fraude dentro de las elecciones queda automáticamente, queda fuera de, no puede participar dentro del siguiente proceso electoral. Y Evo Morales en ese momento, claro, llamó, y eso lo ha dicho él mismo en una entrevista, a Almagro pidiéndole que por qué estaba presentando el informe un día domingo en la madrugada, que tenía que presentarlo como habían planificado para el 13 de noviembre. Se quiso hacer un manejo político de esta Ambas partes situación. haciendo un manejo político. Ezequiel, ¿tú querías decir algo al respecto? No, sí, simplemente querría contextualizar la discusión en cuanto al fraude y el informe. Las irregularidades mencionadas por ello efectivamente están presentes en el informe, pero referencian el conteo previo. Eso por un lado. Por otro lado, hasta la interrupción de los datos del conteo previo, el conteo previo había alcanzado más del 81%. 83%. Y en esos resultados nadie había presentado denuncias de fraude de ningún tipo y Evo Morales aparecía por mucho por delante en primer lugar. No alcanzaba el 10%, pero sí. Entonces, acá aparece en discusión un 1%, importante porque determinaba la victoria en primera vuelta o la segunda vuelta. Y sabemos que si Morales hubiera ido a segunda vuelta, probablemente habría perdido las elecciones. No, eso no lo puede determinar nadie. Pero era muy probable. Las estadísticas Pero es la oposición que se niega a un segundo turno. Sí. O sea, que también si están tan confiados de ganar las elecciones... Yo no vaticino el futuro, pero contextualizo simplemente... El margen de esta acusación de fraude, después sí documentan irregularidades y Evo Morales responde democráticamente, llama a nuevas elecciones. Eso, nuevamente, eso ahora aparece como casi un detalle. Sí nos puede ayudar a la comprensión del proceso, pero ante un planteamiento militar y la renuncia, hoy eso representa una discusión niña. Llama a renovar los vocales del Tribunal Supremo Electoral, de celebrar elecciones e incluso finalmente a renunciar. Para muchos todo esto llega demasiado tarde cuando el estallido social en las calles ya es imparable. Mi pregunta también creo que es importante porque este fraude electoral, sí o no, si lo hubo, es el determinante, al fin y al cabo, también del estallido social. Y es dónde está la Unión Europea en todo esto, dónde están los observadores. Y lo digo porque fuera del informe de la OEA, la Unión Europea solo mandó a 2 especialistas, en este caso a Bolivia, que han sido, por cierto, muy críticos con el informe de la OEA, pero no hay otras fuentes para establecer si hubo o no hubo irregularidades y en qué medida. ¿De qué dimensión eran esas irregularidades?
Yo creo que todas las instituciones internacionales están muy desacreditadas, eso es el problema, ¿no? O sea, yo creo que en América Latina, durante una época, UNASUR, o sea, la Unión de los Países Suramericanos, tenía un reconocimiento, por lo menos de la región, porque era un órgano independiente. Pero el problema de la Organización de Estados Americanos es justamente lo que comentaba Ezequiel, que siempre dependía de los Estados Unidos y siempre legitimaba durante décadas los golpes militares. Ahora, la Unión Europea, si es mucho mejor como instancia internacional, yo lo dudo mucho. Yo creo que un observador debería ser neutro y podría ser, por ejemplo, una institución de las Naciones Unidas o otro organismo. Y el problema es justamente que lo observamos en otros conflictos del mundo también, que las instituciones internacionales han perdido mucha legitimidad. Pero yo creo que al final lo que habría que buscar es como restablecer reglas de juego, ¿no? O sea, evidentemente el MAS también cometió errores cuando copan todo el aparato de control electoral. Lo mismo lo que había ocurrido hace unos años en Venezuela, que cuando tú eliminas el sistema de checks and balances, también quitas la base de legitimidad a tu proyecto. Y yo ¿Cuándo creo que dirías eso... que empezó esa crisis de legitimidad? Realmente, como dicen todos los analistas, en 2016, con el referendo que no reconoció Morales. Bueno, yo creo que el problema en Bolivia, evidentemente, la crisis de legitimidad de ese Estado tiene 200 años, porque es un Estado colonial que ha sido un sistema de los blancos para excluir a las mayorías de la población del sistema político y la participación política. Entonces, irrumpen estas masas campesinas indígenas al Estado y esto genera rechazo. Y claro, ahora el problema, si tú no quieres caer en conflictos como el actual, tú tienes que establecer reglas que tienen legitimidad para todos. Pero el problema en América Latina también es que la oposición también en muchos países, y en Bolivia también ha sido así, ha sido muy fanática, ¿no? O sea, hay una parte de la oposición que es muy racista, muy antiindígena. De todas formas, sobre la crisis de legitimidad me gustaría que siguiéramos ahí ahondando. ¿Para ti empezó también en el 2016 o como dice...? Yo lo llamaría una crisis de legitimidad más allá de que participó... Esa necesidad, digamos, sí, de aferrarse al poder por parte de Morales. Bueno, porque probablemente si no se hubiera presentado esta última vez, el legado de Morales sería muy, muy, muy positivo. Al fin y al cabo, los índices están ahí. En cuanto al legado, sí, independientemente de quién ahora comience con la dirección del Ejecutivo, los efectos positivos, las consecuencias aparecen a la vista, económicamente, políticamente, social. ¿No? Eso realmente, la performance, el desempeño del gobierno de Evo Morales representa la envidia de todos los gobiernos de América Latina, independientemente de su ideología. Protagonizó cambios verdaderamente maravillosos en Bolivia. Sin dudas cometió un error en 2016, cuando poco después de una elección ganada por 60%, llama a un referéndum para una reforma constitucional, incluida la posibilidad de reelección. Lo rechaza la sociedad venezolana por muy poquito y después él entonces solicita, la sociedad boliviana, muy rápido todo en televisión, y después, bueno, él solicita la posibilidad de participar en las elecciones frente al Tribunal Constitucional, el cual lo convalida también después la Organización de Estados Americanos. Entonces, ¿cometió un error político? Sí, pero dentro del marco democrático y constitucional, y este error político, de hecho, genera un descenso en su popularidad. Sin duda, él desciende de 60 o 63 puntos, si no recuerdo mal, en la última elección, a 45 en esta. Decíamos hace 3 semanas aquí que eran unas elecciones muy reñidas, pero nadie vaticinaba que íbamos a tener una discusión hoy sobre un gobierno de transición. Sí, y yo no le llamaría error político la falta de respeto a la Constitución. Ese es uno de los el gran error de Evo Morales, querer mantenerse en el poder y ese personalismo y no haber buscado por otros líderes, si es que quería seguir con este proyecto en Bolivia. Eso no es error político para mí, eso fue simplemente falta a la constitución política del Estado, no era permitido. Después que se lleve su caso, cuando la gente y la población le dice que no se puede reelegir y él va al Tribunal Constitucional para que le reconozcan un derecho humano, cuando estamos hablando de un derecho político, se deslegitimó completamente. Y estoy de acuerdo contigo. No solamente en Bolivia, en toda América Latina teníamos problemas de racismo, y eso hay que decirlo, y de clasismo. Y Evo Morales era necesario que llegara al poder, que llegara a Bolivia, y esta clase que había sido excluida
se incluya dentro Ha de visibilizado la a los política. indígenas que no eran visibles prácticamente. Eso sí, pero tenemos que decir las cosas buenas y que eran justas en un país con más del 60% de indígenas. Pero también la falta a la Constitución, no respetar las reglas del juego, eso no lo perdonó la ciudadanía. No se lo ha perdonado. También has comentado algo que es muy interesante y es ese autoritarismo que califican muchos analistas del gobierno de Morales, que no ha permitido tampoco que haya otras figuras, ningún delfín, otras figuras dentro del MAS, del partido. Es decir, que ahora también se plantea como muy difícil unas elecciones en donde pueda estar representado el movimiento al socialismo, porque no hay tampoco una figura fuerte dentro del partido. No tengo realmente conocimiento suficiente para decirlo, para contestar esa pregunta, pero lo que sí considero, si vemos el panorama latinoamericano más amplio, yo creo que el gran vicio de todos los proyectos progresistas en América Latina ha sido ese exagerado personalismo. Sí, hasta cierto punto se entiende que ha sido necesario para construir alianzas amplias, pero la consecuencia ha sido muy nefasta porque genera una cultura muy oportunista dentro del bloque progresista. Y si tú quieres impulsar un proceso de democratización, de cambio social, tú necesitas también capacidad de transformar, de readaptar, de autocriticarte, ¿no? Yo creo que realmente es cierto que ese personalismo exagerado ha quitado los espacios para debate y también creo que ha sido un gran vicio del MAS. Esa parte del argumento compartiría, pero yo tengo, bueno, no es que tengo dudas, estoy convencido que con la clase política que ahora volverá a Bolivia, yo creo que esto va no para mejor, sino para peor. Pues muy interesante, tú me das el punto porque ahora me gustaría hablar de esa clase política. ¿Quiénes son los protagonistas de esa transición de gobierno? ¿Quiénes lideran la oposición? El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, llegó a ponerle un ultimátum a Morales a principios de noviembre exigiéndole que abandonara el cargo. Se ha vuelto el rostro más visible y combativo de la oposición, pero no es el único. Vean. Carlos Mesa quedó en segunda posición en las cuestionadas elecciones de octubre. Periodista y escritor, fue presidente boliviano entre 2003 y 2005, años previos a la llegada de Evo al poder. En un comienzo se mostró cauteloso con las protestas, pero finalmente las apoyó. Mesa se ve como próximo mandatario y niega que haya habido un golpe de Estado en Bolivia. Sin embargo, la persona que más ha sabido captar el descontento de los bolivianos es Luis Fernando Camacho, abogado y presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Camacho aprovechó la tibieza de Mesa para radicalizar su postura. Es el rostro más mediático de las protestas y ya logró su primer objetivo: Evo fuera del poder. Carlos Mesa o Fernando Camacho, ¿son ellos la alternativa al gobierno de Bolivia? Buena pregunta, Ezequiel. ¿Son la alternativa? Lo digo porque son dos líderes que se han empeñado en exigir que Evo Morales no se presentara a un cuarto mandato. Digamos que ese era el lema también de toda la campaña electoral. ¿Y ahora qué? Yo realizaría una diferenciación entre ambos. Mesa participó en las elecciones, con lo cual convalidó la candidatura de Evo. Camacho llamó, bueno, en primer lugar llamaba a una segunda vuelta, después llamaba a nuevas elecciones sin Evo, finalmente a la renuncia. En el caso de un gobierno encabezado por Camacho, presenciaríamos el surgimiento de un Bolsonaro boliviano, con lo cual pobre Bolivia en ese caso. En cuanto a las transiciones antes mencionadas, a la sucesión de los líderes populares, yo acompaño la idea de que ahí presenciamos una dificultad, ¿sí?, en los procesos populares iniciados en América Latina. Pero si recorremos lo sucedido en los otros países, en el caso de intentos sucesorios, aparecieron escollos muy importantes. Por ejemplo, Lenín Moreno, designado como sucesor, bueno, inmediatamente realizó un giro de 80 grados. Dilma Rousseff, designada como sucesora de Lula, bueno, después corrida por un golpe parlamentario. Bueno, lo mismo, una cosa Chávez, otra cosa Maduro. Lo mismo en Argentina. Entonces, presenciamos una dificultad sucesoria y
Posiblemente debido a esto Evo determinó que él iba a participar en las elecciones. En mi opinión, cometió un error, pero ahí aparece una cuestión sin dudas para el debate. En eso parece que estamos todos de acuerdo, que eso fue el mayor error de Evo Morales. Me interesa lo que has dicho, obviamente, el Bolsonaro boliviano. ¿Por qué? Porque Ana conoce personalmente a Fernando Camacho, así que me gustaría también conocer tu opinión. Antes de conocerla, sí que me gustaría dejar dicho cosas que leemos, que ha dicho, que tuitea, como la Pachamama nunca volverá al palacio, Bolivia es de Cristo. Creo que eso se referían los dos panelistas cuando hablaban de ese fanatismo que asusta visto desde fuera, pero tú que eres boliviana, ¿cómo calificarías a Fernando Camacho? A ver, conozco a Fernando Camacho de la época de la universidad. Es una persona que no ha sido político, que no era política, que era presidente del comité cívico, que tienen otro tipo de funciones y son gente que realmente ha creído el movimiento que se formó alrededor de Camacho, es gente que realmente ha creído necesario el recambio en Bolivia. Compararlo con Bolsonaro, pienso que es absolutamente no conocer qué ha pasado en Bolivia, absolutamente no conocer cuáles son los principios de estas personas. Y lo otro, llamarse de fanatismo, si queremos compararlo con Bolsonaro porque se refiere mucho a la religión y a Dios, no tenemos que olvidar que en Bolivia aproximadamente el 94% de los ciudadanos son cristianos, más del 70% católicos, más del 20% evangélicos. Entonces estamos hablando que a través de la religión se agrupan o tienen algo en común los ciudadanos bolivianos, pero eso sería el único punto que no puede permitirse una comparación con Bolsonaro. Bolsonaro es un misógino, tenemos otras características. Esas son otras características, pero ¿no se convierte la religión prácticamente en un arma en este caso? ¿En un arma excluyente también? No sé cómo podría ser la religión un arma. Bolivia, cuando en políticas se incluye la religión en este movimiento, lo que para sea, excluir a los demás. Sí, en este caso se ha buscado unidad en Bolivia. Se logró, y eso es lo que no menciona también la prensa internacional, que no solamente es Camacho el líder cívico. Estaba al lado, y en las imágenes que vimos está también Marco Pumari, que él viene de Potosí, que empezó también solo una protesta en el Parlamento boliviano, donde vemos que bolivianos de todos los sectores se han podido sentar, hasta un Poncho Rojo se ha sentado con Camacho y han buscado una salida para Bolivia. Con toda la tragedia y el trágico de estos hechos, de alguna manera hay cierta unidad. Se ha logrado mayor unidad dentro del país. Sí, quisiera observar que en el gobierno Bolsonaro, que es un gobierno abiertamente racista contra la población afro-brasileña, evidentemente también hay afro-brasileños. O sea, eso no quiere decir que la propuesta no podría ser esa. Bueno, ahora no tengo suficiente conocimiento para entrar en debate contigo si tú lo conoces personalmente, pero por ejemplo, si leemos los tweets de la nueva presidenta, que también dice, bueno, fuera los indígenas los indios no tienen por qué estar en la ciudad. Dice, concretamente, sueño con una Bolivia libre de ritos satánicos indígenas. La ciudad no es para los indios que se vayan al altiplano o al Chaco. O sea, justamente... Claro, eso no es... eso de verdad debe rechazar completamente. Cualquier tipo de racismo, cualquier tipo de ese tipo de comentarios no tienen espacio. De la presidenta interina fueron del país. Anteriores y eso definitivamente son errores que no se deben permitirse. Sí, pero yo creo que es justamente lo que antes quería decir. O sea, yo creo que los intereses... Porque ese racismo también es una forma de defender políticamente, de identificarte con tu proyecto socioeconómico. Y el proyecto socioeconómico que está en disputa en Bolivia es, por ejemplo, siempre ha sido también un conflicto regionalista, también es cierto, pero también es un proyecto entre diferentes intereses socioeconómicos. Ahora, no voy a decir que Evo Morales es de los pobres, pero por lo menos ha abierto posibilidades de ascenso a esta población pobre. Y por el otro lado tenemos el viejo proyecto, digamos, de la tradición colonial,
que es un proyecto así de los cambios agroindustriales que en la frontera con Brasil, justamente el movimiento de Santa Cruz también siempre tenía eso, era un movimiento de gente relativamente bien, que pedía independencia o autonomía también para no compartir riqueza. Y luego también proyectos como, por ejemplo, la gran minería, etcétera, que también se impulsaban a la mano con eso. Entonces, yo creo que justamente ahí está el problema, que es un movimiento que muy fácilmente, aunque evidentemente hay demandas totalmente legítimas en ese movimiento también, pero yo creo que muy fácilmente se convierte en algo similar a lo de Brasil, donde tenemos una alianza muy extraña entre intereses económicos, iglesias evangélicas y una ultraderecha militar, ¿no? Entonces echemos un vistazo precisamente a lo que puede pasar ahora, a las movilizaciones. ¿Quiénes están ahora mismo y con este gobierno transitorio? ¿Qué puede pasar? Es decir, ¿cómo conseguimos ese diálogo nacional? Evo Morales ha dicho que se marcha precisamente para fomentar el diálogo nacional y evitar una masacre en las calles y, sin embargo, las protestas siguen. ¿Qué hay que hacer? Sí, ¿Qué tiene que hacer este gobierno? En primer lugar, las dos partes deberían querer el diálogo nacional y yo no presencio esa voluntad por parte del gobierno transitorio actual con las Fuerzas Armadas y la policía en la calle. Y respecto a esto, en Bolivia y en la región, en esta pugna entre dos proyectos políticos distintos, en los últimos años presenciamos un fenómeno preocupante con la irrupción nuevamente de las Fuerzas Armadas en la política. Y esto lo presenciamos tanto en Brasil, con ex militares en el gobierno, lo presenciamos también en Chile, con la participación activa de las Fuerzas Armadas en la represión, en Ecuador también frente a las protestas. ¿Qué determinó el fin de las protestas? El hecho de que las Fuerzas Armadas acompañaran a Lenín Moreno. Lo presenciamos también en Venezuela, ¿sí? Donde Maduro todavía aparece en el poder gracias a al apoyo de las Fuerzas Armadas, y ahora nuevamente en Bolivia también aparecen las Fuerzas Armadas como un factor determinante. Esto representa un fenómeno nuevo desde la democratización en adelante y muy peligroso, ¿sí? ¿Estás de acuerdo con que las Fuerzas Armadas, lo que leemos, lo que escuchamos es que el poder civil sigue controlando tanto a las Fuerzas Armadas como a la policía? O quizás sea al revés, si es un títere ahora mismo el gobierno de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no han tenido ese rol relevante que se le quiere dar ahora. Uh-huh. Esto, vuelvo a repetir, fue un movimiento ciudadano de todos los sectores. Las Fuerzas Armadas están bajo la dirección de la presidenta. Es más, ha habido el cargo del que estaba de comandante en jefe del ejército, ha salido y ha habido un recambio de las Fuerzas Armadas. No podría de verdad comparar el rol que ha tenido en Bolivia, que ha sido más bien profesional, a el rol que ha tenido en otros países de la región. El rol que ha tenido en Bolivia, en parte, si comparamos precisamente la marcha de Losada con la marcha de Morales, Losada, antes de marcharse a Estados Unidos en su día, lanzó realmente al ejército en contra de la gente que se estaba manifestando en las calles. Morales no lo ha hecho en beneficio de la paz social. ¿Quiénes están movilizándose ahora mismo en las calles? Está la CONADE, por un lado, con el movimiento también de Camacho, está la CONALCAM. ¿Cómo ves tú, como boliviana, que está siguiendo momento a momento lo que está pasando en Bolivia, ese enfrentamiento que hay ahora mismo en las calles y cómo pararlo? Mira, cuando se fue Evo Morales, él dice en su discurso, antes de irse a México, que está renunciando para la pacificación del país. Y al mismo tiempo dice, pero la lucha continúa, pero tomen todas las medidas que sean necesarias. O sea, llama a sus bases a que salgan afuera. Las Fuerzas Armadas ni la policía no estuvieron dispuestas a luchar contra el pueblo boliviano. La opción que tuvo Evo Morales fue de llamar a los grupos, sus sectores de apoyo. Ha habido muchas denuncias que han sido a través de pago. Yo creo que muchos han salido convencidos, pero también hay denuncias que ha habido ciertos pagos de por medio. Hay descontrol, y eso también tenemos que decirlo, por parte del lado de este sector ciudadanos, no quiero decir de Camacho, pero que ahora ya eran oposición, ahora son gobierno. Tiene que parar la violencia, tiene que parar esa casa de brujas.
En este momento lo que es necesario es una transición pacífica, lograr una transición pacífica, llamar a elecciones democráticas y después serán las instituciones quienes juzgarán. Además, un punto que me preocupa es que se está llamando... esa transición pacífica con este tipo de mensajes que están llegando por exactamente. parte O sea, del gobierno? esos mensajes deben parar. Y lo otro, un punto que a mí me preocupa, se están llamando a muchos exiliados políticos que salieron. Es de esa clase política tradicional que fue precisamente la que permitió que Evo Morales llegara al poder, esa necesidad de que Evo llegara al poder. Y ahora llamarla a que regrese al país, no puede regresar con amnistía. Tienen que responder también a ciertos juicios. Tiene que mantenerse la institucionalidad, es para Evo Morales y para el otro sector. Tiene que ser para todos. Ezequiel. Sí. No, quizás una mirada un poquito más global. En la declaración de Trump respecto a lo sucedido en Bolivia, yo lo llamo golpe, él realizó una declaración congratulando, felicitando a las Fuerzas Armadas bolivianas por el derrocamiento de Evo Morales. Trump no tiene ni idea. Con lo cual, más claro que eso, imposible. Pero más allá de esto, interesante aquí la política de Estados Unidos o el posicionamiento de Estados Unidos con respecto a América Latina, Bolivia en particular, pero América Latina en los últimos años, en los cuales presenciamos, por un lado, una retracción de Estados Unidos en su política de intervención en otros lugares del mundo, una retracción hacia sus propias fronteras y hacia lo que para los americanos representa el patio trasero, América Latina, y un endurecimiento. ¿Sí? Este endurecimiento lo presenciamos en la política de sanciones contra Venezuela, en el acuerdo de Trump con Bolsonaro, en el apoyo con $50.000 millones a la Argentina, al gobierno de Macri para que pudiera alcanzar las elecciones en una situación económica un poco mejor, y ahora en el acompañamiento de Trump hacia este nuevo gobierno. ¿Por qué esta retracción y este endurecimiento? Básicamente por el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, en una llamada guerra comercial, la cual no solamente alcanza el ámbito comercial, sino también económico, tecnológico, geopolítico. ¿Sí? Ahí aparece también la disputa por la tecnología de las comunicaciones del futuro con el G5, y también aparece, sin lugar a dudas, la cuestión de la extracción de recursos naturales y la colocación de productos, y en esto aparece también el litio de Bolivia. ¿Sí? Un tema muy importante que no hemos llegado a abordar. La última palabra me gustaría que la tuviera Raúl. ¿Cómo ves tú las próximas semanas? Tenemos aquí una nueva Venezuela con dos gobiernos o dos presidentes que se arrogan el papel de tener la autoridad moral. La disputa evidentemente va a seguir, ¿no? O sea, yo creo que incluso se va a reconfigurar el proyecto campesino, indígena, popular que representaba Morales al principio. Yo creo que esto ahora posiblemente se va a reconfigurar y evidentemente van a exigir pues que este proceso pare, ¿no? Este proceso de apropiación de la riqueza por unas élites. Y eso del litio yo creo que también es muy importante. Yo creo que es muy cierto que lo que Morales propuso en esa área era muy sensato, porque realmente querían industrializar en el mismo país la producción, y yo creo que esto ha sido también un punto porque muchos de afuera no les gustaba mucho. Ahí lo tenemos que dejar. Hasta la próxima. Nos quedamos sin tiempo.